Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Espero que estés muy bien. Es una alegría, un gozo poder compartir este momento, este espacio contigo, mi querido amigo, mi querida amiga. Hoy quiero hablarte sobre la importancia de arraigarnos en el Señor, arraigarnos en Cristo, profundizar en nuestra relación con Él, que es algo que a veces no resulta tan sencillo porque es una tarea tremenda. Cuando vos tenés a Cristo en tu corazón, estás decidiendo seguir al Señor y hay fuerzas del mal que tratan de oponerse para que no puedas proseguir, para que no puedas perseverar. Pero hay promesas de Dios. Hay promesas de Dios maravillosas que nos ayudan a confiar, a creer de que vamos a lograrlo, que vamos a alcanzar la meta de mantenernos, como dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5, que nos habla de deberes cristianos o cosas que tenemos que hacer los cristianos, y dice que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo, fiel el que es el que nos llama y el cual también lo hará, dice. Es decir, Él se va a encargar de mantenernos fieles, firmes, en santidad, como Él quiere que nosotros estemos. Él nos pide algo, pero nunca nos pide algo que no podemos hacer. Y Él nos da los recursos. Entonces nosotros en la vida cristiana no es una vida en la que tenemos que caminar como podemos, arrastrándonos, y que somos pobres pecadores que estamos en este mundo tratando de alcanzar el cielo y a duras penas vamos a llegar algún día, sino que el Señor nos da promesas. Dice la palabra de Dios que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas mediante su divino poder. Todas las cosas que necesitas para vivir una vida abundante, una vida victoriosa, te ha sido dada por Cristo Jesús. Entonces no estás solo, no estás sola en este desafío de vivir tu vida en Cristo, sino que Él te ha dotado de herramientas poderosas. Pero claro, tenemos que encontrar el equilibrio, porque la vida cristiana no es simplemente, que Dios haga todo y yo me quedo como un espectador, porque Él se va a encargar. Y tampoco es, yo tengo que hacer todo, yo tengo que esforzarme hasta lo máximo para alcanzar una vida cristiana poderosa, firme en Cristo. Es más bien, yo lo digo así como una sociedad. Nosotros debemos colaborar con Dios. Hay una parte que le toca al Señor, que es esa parte sobrenatural que nosotros no podemos hacer para nada. Pero hay una parte que nos corresponde a nosotros, en donde nosotros colaboramos con el Espíritu Santo. Si sentimos la guía del Espíritu para hacer algo, lo hacemos y cooperamos, colaboramos con el Espíritu Santo. Y esa dinámica va trayendo crecimiento, va trayendo fortaleza, va trayendo bendición a nuestra vida. Y la vida cristiana muchas veces se ejemplifica como un árbol que da fruto, un árbol que crece, ¿no? Un árbol flacucho, debilucho, medio seco, ¿no? Un árbol fuerte. Esa es la idea de Dios cuando habla de vida cristiana. Él nos habla de que nosotros necesitamos crecer, fortalecernos y tener una vida fructífera y abundante. En la mente de Dios no está la idea de un cristianismo debilucho, de fracasos. No, Él quiere y pretende para nosotros esa vida abundante y poderosa que a veces nos cuesta alcanzar y lograr, pero hoy quiero hablarte con respecto a esto, y que nuestra vida cristiana muchas veces es relacionada con un árbol. Y dice Jeremías 17, versos 7 y 8, bendito el varón que confía en el Señor y cuya confianza es en el Señor, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor,
sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Bueno, acá hay unos puntos o enseñanzas importantes, poderosas, que quiero que miremos juntos para afianzar nuestra vida. ¿Sí? Para afianzar nuestra vida. ¿Somos identificados por Dios o somos comparados con un árbol? Un árbol frondoso, un árbol grande, un árbol fuerte, un árbol fortalecido, un cedro del Líbano, plantados en la casa del Señor, en los atrios de nuestro Dios. Un árbol majestuoso, y así es, o debería ser nuestra vida espiritual. Pero cuando vos mirás el árbol te das cuenta que el árbol no es solo lo que ves. Hay una parte muy, muy importante del árbol que no la estás viendo, que son sus raíces, lo que está abajo, ¿sí? Y a veces esto es así también con la vida de la persona. Nosotros vemos el éxito, nosotros vemos su perseverancia, nosotros vemos cómo va y decimos cómo lo hace, pero hay algo detrás. Hay una base, hay un fundamento, hay vida, hay experiencias con Dios, hay cosas que esa persona vivió con Dios que no las vemos, que no las sabemos, pero son raíces que están en lo oculto, pero hacen que esa persona pueda ser o llegar a ser lo que hoy es en Dios. Y si nosotros queremos ser ese árbol, un árbol fuerte, un árbol frondoso, con fruto, que es maravilloso porque es algo que da sombra, y cuando habla de dar sombra y dar fruto, está hablando de ser de bendición para otros. Porque bajo la sombra del árbol, cuando hay sequía, cuando hay un sol fuerte, vos te pones ahí abajo y sentís el frescor del árbol que te protege de los rayos del sol tremendos. Y también hay árboles que dan fruto, que pueden ser árboles frutales, y qué rica es esa fruta jugosa, dulce, que podés probar y comer y que te bendicen por el árbol que comienza a dar fruto y es de bendición para otros. Y así tu vida es un lugar donde muchos encuentran refugio, donde muchos se amparan bajo los rayos de las tribulaciones, de las tormentas, de las opresiones, de los ataques del enemigo, y huyen y se ponen debajo de tu sombra, porque eres una persona que da fruto, que tiene sombra, donde otros se refugian. ¿Sí? Te identificás con ese tipo de persona, o conocés seguramente conocés aquellos que te brindan confianza, te brindan seguridad en esos momentos de dificultad. Claro que el Señor, claro que Dios es a donde tenemos que correr cuando estamos pasando por situaciones difíciles, y Él es nuestro auxilio, nuestro amparo, nuestra ayuda. Pero también hay gente puesta por Dios, que son ese instrumento de Dios que nos brinda consuelo, nos brinda refugio, nos brinda amparo. Y bueno, esa vida, para llegar a hacer eso, hay algo que está debajo de la tierra, y son las raíces. Esa persona ha echado raíces en Dios y ha crecido y ha buscado y ha penetrado la tierra con sus raíces profundas, y ha absorbido ese árbol para dar fruto, para ser grande, así ha absorbido los nutrientes y la humedad necesaria para estar así como está. Entonces, qué importante es que nosotros entendamos esto. Dios en su sabiduría usa la naturaleza para enseñarnos verdades espirituales profundas. Y como dijimos, aquí nos compara con un árbol, y no con un árbol cualquiera, sino con uno que está plantado en el mejor lugar posible, junto a corrientes de aguas, con raíces fuertes, con raíces profundas, un árbol que, sin importar el clima o las circunstancias, siempre permanece verde y sigue dando fruto. En el verano del 2019, Europa vivió olas de calor tan intensas que incluso
árboles centenarios comenzaron a secarse. Las asociaciones forestales explicaron que un roble adulto, ¿sí?, puede necesitar alrededor de 200 litros de agua al día para mantener sus hojas verdes. 200 litros de agua al día. Y sin esa provisión constante de agua y de humedad, incluso los más fuertes empiezan a debilitarse, ¿sí? Y esta imagen es poderosa para nuestra vida de fe, porque por muy fuerte que podamos o creamos ser, si nos desconectamos de la fuente, que es Dios mismo, nos comenzamos a secar espiritualmente. Y la pregunta es, ¿cómo están tus raíces? ¿O dónde están tus raíces? ¿Están en Dios? ¿Estás absorbiendo de Él todos los nutrientes? Esa humedad, esa agua de vida pura que te mantiene en esa vida espiritual fructífera, en esa vida espiritual fuerte en Dios. ¿Cómo están tus raíces? Porque el secreto está en las raíces. Un árbol no se mantiene firme por lo que se ve, sino por lo que está oculto bajo la tierra. Son esas raíces que están buscando el agua y que absorben la humedad, los nutrientes y anclan también el árbol, porque no solo las raíces tienen como fundamento nutrir al árbol, sino que también lo sostienen y lo afirman ante las tormentas de la vida. Por eso muchos se caen, por eso muchos bajan los brazos y vuelven atrás y no permanecen en Cristo. ¿Por qué? Porque no tienen raíces. En la parábola del sembrador vemos esos que creyeron y dice que como crecieron entre las rocas, no tenían profundidad y inmediatamente vino la prueba y se secaron y murieron. Y aquí menciona que son aquellos que no entienden la palabra y viene el diablo y les roba la palabra y entonces no dan fruto y se secan, ¿sí? Porque no tienen raíz. La raíz es fundamental. La raíz es fundamental. Y te sostienen en medio de las tormentas porque esa raíz se afirma en las profundidades y se enmaraña tanto que por más que vengan vientos fuertes y lo derriben, no van a poder. No van a poder porque esas raíces lo sostienen. Y así es la vida del creyente. Así es la vida del creyente. Nuestras raíces espirituales, ¿qué son? Son la oración, es la búsqueda de Dios constante, la lectura de la palabra de Dios, escuchar y tener mi devocional con Dios, prestar atención a la palabra de Dios, dedicarle tiempo como vos estás haciendo en este momento a escuchar una palabra de Dios. Podrías estar haciendo cualquier otra cosa, sí, pero estás decidiendo en este momento oír la palabra de Dios. Raíces espirituales. Esto es beneficioso y productivo para tu vida. ¿Sí? Estás beneficiándote a ti mismo porque estás fortaleciendo tu vida en Dios, tu vida espiritual. Nuestras raíces, algunas son ejemplos, son la oración, nuestra búsqueda de Dios. Ahora vamos a terminar y vamos a hacer una oración para que cuando llegue la sequía nosotros estemos firmes, fuertes, con raíces profundas en Dios. Vamos a orar juntos. La lectura de la palabra, la obediencia a Dios, la obediencia al Señor. Sin estas raíces, nuestra fe va a ser superficial, va a ser frágil. Pero si estás en la presencia de Dios, tu vida está plantada en Dios, vas a poder soportar cualquier calor, que son las pruebas, las crisis, las tentaciones, sin que tus hojas se marchiten. Así lo dice este pasaje. Pero hay algo interesante que dice, y en el año de sequía no se fatigará. Y también dice, y no verá cuando viene el calor. Viene el calor, viene el año de sequía. Acá no está diciendo, si llega a venir la sequía, o si llega a venir el año de calor, bueno, tal vez no es una duda, no es algo que tal vez suceda. Él no dice, Jeremías no dice si llega, sino que él asume que va a llegar.
Porque en algún momento todos pasamos por temporadas donde nos sentimos a Dios tan cerca, donde somos golpeados por pruebas, por luchas, por tentaciones, donde buscamos a Dios y las oraciones parecen no tener una respuesta inmediata y donde el desánimo intenta echar raíces en nuestro corazón, ¿sí? Una raíz que no es buena, la raíz del desánimo, la raíz de amargura, esos que no pueden perdonar, que fueron maltratados o que tuvieron situaciones terribles y sé que no es fácil perdonar a veces, no es fácil. A veces uno no perdona por orgullo, porque ¿cómo me hicieron esto a mí? Y a veces no es orgullo, a veces es una herida muy fuerte, muy terrible, lo que la persona pasó, abusos, violaciones, situaciones terribles en su vida. Y cómo puedes perdonar a esas personas que te dañaron tanto, te traicionaron, se aprovecharon de vos, de tu vida, de tus años. Pero si no lo soltás, si no perdonás, siguen teniendo el control sobre vos. Siguen teniendo el control sobre tu vida. Y cuando podés perdonar, con la ayuda del Señor, porque como te dije en un principio, en esta tarea de crecimiento, de arraigamiento, el que está más interesado que nosotros es el Señor y Él nos da todas las herramientas. Y si Él te dice, mira, perdona, es porque Él te va a ayudar a hacerlo, para que te liberes y para que esa persona no tenga más control sobre vos. Y cuando llega todo esto, dice la promesa y la palabra de Dios que los que confían en el Señor no se fatigarán ni dejarán de dar fruto, incluso en esos tiempos. Eso significa que vamos a poder seguir mostrando paciencia, amor, bondad, fe, aun cuando todo nuestro alrededor parezca seco. Viste que a veces hay gente que pasa por luchas, por pruebas, enfermedades, situaciones, pero están ahí firmes, alabando al Señor, con lágrimas en sus ojos, con tal vez las rodillas debilitadas, sin deseos de levantar las manos, pero vos los ves buscando a Cristo, esforzándose, y tal vez tienen una palabra de ánimo, o comparten contigo una enseñanza que te derrite espiritualmente, te traspasa el corazón, una unción de Dios tremenda, porque siguen dando fruto a pesar de las tribulaciones y luchas que están atravesando. Y por otro lado están los que se apartan, los que dejan todo, los que no prosiguen. Y esto es terrible, porque dejan de dar fruto, porque se empiezan a debilitar. El fruto de un árbol, como dijimos, no es para sí mismo. No se beneficia a sí mismo. Sí, si tu vida espiritual está fuerte, si tu vida espiritual está arraigada en Dios, vos vas a tener grandes beneficios, vas a tener muchos beneficios, pero los demás también lo van a recibir. Porque un creyente con raíces profundas bendice a quienes los rodean. ¿Cómo lo hacen? Con palabras de aliento, con acciones generosas, con una vida que refleja a Cristo. Vos, que estás arraigado en Cristo, sos de bendición para otros. ¿Cómo? Predicando, dando palabras, compartiendo la palabra de Dios, los mensajes bíblicos, estas charlas que compartimos, financiando la obra del reino. Sos una persona que da fruto, con acciones generosas, con esa vida que refleja al Señor. Y tu fe a veces se transforma, como dijimos en un momento, como una sombra para alguien cansado. Tu testimonio puede ser el alimento para un corazón sediento de esperanza. La gente dice, yo necesito lo que esta persona tiene. Necesito lo que él tiene. Y vienen a vos a buscar refugio, a buscar ayuda. No saben por qué, pero se dan cuenta de que hay algo distinto en vos. Mirá, te cuento un testimonio. Yo tengo un comercio donde trabajo casi todos los días, menos el día domingo. Estoy allí y es por eso que a veces no puedo realizar tantos videos y enseñanzas como quisiera.
tengo que cumplir mis horarios y voy muy tempranito al trabajo, 7:30 de la mañana, yo ya estoy allí preparando todo y era 7:30 de la mañana, ¿sí? Un día lunes creo que era, y comienza la semana y estaba abriendo el local y viene un muchacho se acerca y me dice, hola Mario, ¿cómo estás? Claro, yo lo conozco de muchos años, del barrio, ¿sí? Del lugar ahí donde a la familia, como ese negocio, ¿sí? Que yo, en el que trabajo, es un negocio familiar de muchos años, más de 40 años. Entonces mucha gente nos conoce, ¿no? A la familia. Y me dice, me acuerdo cuando vos eras chico, pero yo sé que vos sos una persona de Dios, un hombre de Dios, y yo no sé quién le contó, pero él lo sabía. Entonces me dice, y me empezó a hablar algunas cositas. Y la cuestión es que, más allá de todo, le digo, ¿querés que oremos? ¿Querés que oremos? Porque noté que él necesitaba una oración. Entonces le hice aceptar a Cristo en su corazón y oré por él, bendije su vida. Bueno, se fue. Yo seguí con mis cosas, seguí, bueno, los días. Y a la semana, más o menos, lo veo de nuevo. Aparece. Y ya no era tan temprano. Ese día era como que tenía desesperación. Él no podía esperar. Él trabaja barriendo las calles, las avenidas, manteniendo la limpieza, que lo hace muy bien. Esta gente se dedica a eso, es un trabajo esforzado y hace tanto bien, ¿no? A la limpieza, a la higiene de la ciudad. Y él se dedica a eso. Entonces, desde las 5, 4 de la mañana AM, él ya está trabajando y a media mañana ya termina. Pero ese día me vio pasar que yo abría el negocio y se vino para hablar conmigo. Vino a la semana, ya un poquito más tarde, y me dice, tengo que contarte algo, Mario. Sí, le digo, ¿qué pasa? ¿Qué querés decirme? ¿Te acordás que la semana pasada yo vine? Porque la verdad que sentía que necesitaba que alguien me ore, que alguien me diga algo, y sé que vos sos de Dios, y entonces, gracias por esa oración, me hizo tanto bien, pero te quiero contar algo que me pasó. Yo trabajo de esto, pero a la tarde tengo libre, me dice. Y a veces la plata, la verdad que no alcanza. Y yo estaba buscando algunas changas. Changas se le dice algún trabajito extra, algo que ayude a la economía. Entonces, me llaman de un centro médico que está acá en la ciudad. El doctor, el principal, digamos, el director del centro médico, donde hay varias especialidades que se hacen ahí, y me dice, Carlos, vení, que necesito hablar con vos. Entonces yo voy a él y me ofrece trabajo, Mario, me ofreció trabajo a la tarde para estar allí, vigilar un poco lo que pasa en el lugar, que haya orden, que no surjan cosas, como seguridad, dice, pero es un buen sueldo y me anotaron, es decir, me hicieron todo el blanqueo que es correspondiente y yo le dije al doctor, ¿sabe doctor que esta mañana le dio la dirección donde yo estoy y estuve con Mario y yo lo conozco de hace años y le pedí la bendición y él oró por mí y ahora tengo trabajo? Y dice que el doctor le dijo, ¿viste, Carlos? Dios te bendijo y acá está, mira, el fruto de la bendición. Así que él estaba tan contento y yo también de poder haber sido de bendición para una persona que estaba necesitando. Y me dijo, él no asiste a la iglesia, pero me dijo, yo voy a ir un día a la iglesia con vos, te voy a acompañar porque estoy agradecido con lo que Dios hizo en mi vida. Y cuando vos sos un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo, sos una persona que te transformás en un descanso, en una fortaleza para alguien cansado. Tu testimonio es el alimento para un corazón sediento de esperanza. El Salmo 1, verso 3 lo confirma diciendo, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Y prosperar aquí no significa estar libre de problemas, sino vivir en la plenitud de cumplir el propósito que Dios tiene para ti. Preguntas importantes.
¿Qué tan profundas son tus raíces espirituales? Escribime en los comentarios. ¿Estás buscando el agua viva cada día en la palabra y en la oración? ¿O dependes de alguna lluvia ocasional, un culto cada tanto en la iglesia, un devocional una vez a la semana? Recuerda que la profundidad de tus raíces va a determinar tu capacidad para resistir las sequías de la vida. No dejes para mañana el tiempo con Dios que puedes tener hoy. Busca a Dios con todas tus fuerzas. Oro por tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por cada amigo, cada persona que está del otro lado. Los bendigo. Si están débiles, si están afligidos, si están pasando por problemas o dificultades, tócales ahora. Fortalécelos en medio de sus problemas. Si están débiles, Señor, están a punto de abandonar, que tomen la decisión de seguirte y de afirmarse en tus caminos. Que esta palabra llegue a todos aquellos que necesiten oírla, Señor, y los fortalezca, los anime, para que no solo ellos sean gente fuerte en Dios, poderosa, sino que también se transformen en personas de bendición, que edifiquen, que fortalezcan, que renueven a aquellos que están pasando por dificultades y situaciones difíciles. Los bendigo, Señor, y te doy gracias por sus vidas. Decí conmigo, Señor, quiero ser como ese árbol plantado junto a corrientes de aguas. Ayúdame a echar raíces profundas en tu palabra y en tu presencia, para que ni el calor de las pruebas, ni la sequía de la vida me hagan desfallecer. Que mi vida dé fruto en todo tiempo, reflejando tu amor y tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mis queridos amigos, por habernos acompañado en este espacio. Te envío un abrazo grande. Mi nombre es Mario Serrano. Dios te bendice y hasta la próxima.